Buenas tardes, compañeras, compañeros. Daremos inicio a esta conferencia de prensa que encabeza el senador José Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda, así como el senador Luis Armando Melgar, integrante también de la Comisión de Hacienda. El senador Yunes hará una introducción y posteriormente le pediremos también al senador Melgar que nos haga el favor de cerrar para posteriormente proceder a las preguntas, si les parece, para que hagamos una sesión de preguntas y respuestas de 3 para que se vayan a trabajar a la brevedad. Es un posicionamiento del grupo parlamentario del PRI y del Verde con relación a lo que explicará el senador Yunes y el senador Melgar. Muchas gracias, muy buenas tardes. Agradecemos la presencia y la atención con la que hacen favor de responder a esta invitación el senador Luis Armando Melgar, secretario de la Comisión de Hacienda y además responsable de asuntos económicos de su grupo parlamentario, que es el Partido Verde Ecologista de México, y su servidor, hablando por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en esta materia. Le agradecen mucho al doctor Héctor Lie la convocatoria y la oportunidad que tiene como marco el acuerdo que acaba de presentar a la sociedad mexicana el Gobierno de la República, un acuerdo de certidumbre tributaria que saludamos y respaldamos firmemente los senadores y las senadoras integrantes de estos grupos parlamentarios, por lo que significa y por sus alcances. En esta tesitura y con el permiso de ustedes, daré lectura a este posicionamiento que nos llevará unos cuantos minutos y, como ya lo comentó el doctor Héctor Lie, estaremos atentos a sus preguntas si es que hubiese alguna interrogante. El acuerdo de certidumbre tributaria presentado por el Gobierno de la República contribuye a la creación de un ambiente de confianza para los contribuyentes. Genera certeza sobre las reglas fiscales que estarán normando las futuras decisiones de negocios en el país, con sus implicaciones en la inversión productiva y en la generación de empleos. Los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México en el Senado acompañan al Gobierno de la República en esta acción sin precedentes, en este compromiso tributario de frente a la sociedad mexicana, y lo acompañamos por lo que significa este acuerdo en los compromisos que el Gobierno federal ante la sociedad expresa en 8 puntos. El primero, no proponer al H Congreso de la Unión cambios en la estructura tributaria. Celebramos y saludamos que no se propongan nuevos impuestos, que no se propongan aumentos a las tasas de los impuestos ya existentes y que tampoco se propongan modificaciones a los beneficios fiscales y a las exenciones existentes hasta el último día del mandato de esta administración. El segundo punto también lo saludamos porque reitera la obligación del Gobierno de la República para combatir la evasión y para promover la formalidad. Esto se hará en coordinación con los estados y con los municipios, con el objeto de generar una competencia leal entre todos los agentes económicos y para que todos puedan contribuir al gasto público, como lo exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acompañamos al Gobierno de la República en el tercer punto, que reconoce el pleno derecho de los contribuyentes para interponer juicios de amparo y el compromiso de acatar las decisiones que emita el Poder Judicial de la Federación en este tema. En el cuarto punto, celebramos todo aquello que se refiere con la eficiencia y la transparencia en el gasto público, un reclamo puntual de la sociedad frente a sus niveles de gobierno, y por eso acompañamos al Gobierno de la República con nuestro respaldo en su pretensión de implementar acciones para mejorar la eficiencia del gasto público y destinarlo a actividades de valor público
en un contexto de cercanía con el ciudadano y en la de impulsar una política de transparencia que permita a los ciudadanos conocer el origen, el destino y el uso de los recursos. El quinto punto se propone ante el Congreso de la Unión que los niveles de déficit que fueron aprobados con sus futuros deslices en el paquete económico que contienen los criterios generales de política económica para el 2014 se cumplan y que cada una de las dependencias del gobierno federal establezcan las medidas necesarias para que se cumpla con el balance público aprobado en el Congreso de la Unión. Se abre en el sexto punto la posibilidad que aclara que únicamente se realizarán ajustes al marco tributario en respuesta a eventos macroeconómicos sustanciales ante los cuales sea imperante realizar modificaciones. Vemos con mucho agrado la propuesta de modificaciones al régimen fiscal del sector energético para que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad cuenten con los recursos para alcanzar una mayor producción de hidrocarburos, así como una producción de electricidad más eficiente que permita reducir las tarifas eléctricas de forma sostenible. El octavo punto genera aprobación de los integrantes de los grupos parlamentarios en el Senado del PRI y del Verde Ecologista, toda vez que obliga a mantener una comunicación permanente y cercana con la sociedad civil a través de todas las dependencias y organismos miembros del Gabinete Especializado de México Próspero. La inversión que redunda en empleos en este país requiere de ambientes acompañados de certeza que genere confianza en la relación entre los actores involucrados, siempre pensando en la gente y acompañando sus preocupaciones. Los senadores y las senadoras del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos hacemos presentes con ellos. Es cuanto el comunicado, estamos a sus órdenes y le pregunto al senador Luis Armando Melgar pudiese acompañar estos puntos con una participación. Gracias, ciudadano presidente de la Comisión de Hacienda, Héctor Lie, director de Comunicación del Senado, amigos, amigas y amigos todos de La Fuente que aquí nos hacen el favor de apoyarnos en esta cobertura. El día de hoy presenciamos un anuncio del ciudadano secretario de Hacienda, el doctor Luis Videgaray, que por instrucciones del ciudadano presidente de la República hace patente una acción sin precedente del gobierno federal que consiste en el acuerdo de la certidumbre tributaria. En un país en donde la incertidumbre siempre había construido una costumbre, el que en un sexenio, al inicio de un sexenio como el que hoy encabeza el presidente de la República, Peña Nieto, se impulse un acuerdo de certeza, un acuerdo de transparencia y un acuerdo de una enorme eficacia en el gasto público, marca un precedente público, marca un precedente histórico. Por lo que a nosotros toca como senadores de esta legislatura, refrendamos todo nuestro apoyo, estamos conscientes de que hay un conjunto de reglas y de leyes, tanto en el ámbito constitucional como en el ámbito secundario, que van a acompañar estas reformas y esta certidumbre que el presidente Peña está impulsando. Así que, por lo que toca a la fracción parlamentaria del Verde Ecologista, celebramos este tipo de acciones que sin lugar a dudas marcan un paradigma, marcan un punto de inflexión en el gobierno de la República como un gobierno responsable, un gobierno comprometido, que si bien se asumen costos, también estamos dispuestos y conscientes en que la inversión solo se genera a partir de la certidumbre. Así que en ese sentido celebramos la acción que ha tomado el Ejecutivo y por lo que toca a nosotros en el Legislativo como fracción del Partido Revolucionario Institucional y del Verde Ecologista, la refrendamos en todo y su máximo amplitud hasta donde llegue, porque estamos conscientes que es algo muy bueno para nuestro país. Así que por su atención serían todos mis comentarios. Muchísimas gracias. La primera pregunta la hará la compañera Claudia Guerrero de 1+1. Del Reforma, perdón.
doña Claudia. Es que luego sigue el del 1+1. Gracias. Para preguntarles, buenas tardes, senadores. Para preguntarles, en el caso de las propuestas relacionadas con las modificaciones al régimen fiscal de la CFE y de Pemex, ¿hacia dónde van a caminar estas modificaciones? ¿Qué expectativas tendrían ustedes desde el Legislativo sobre la propuesta que prepara el Ejecutivo en este tema? Y también aprovechando que uno de ustedes es integrante de la Comisión de Defensa y otro de Marina, que me regalaran su opinión sobre esta manifestación que se llevó a cabo ayer en Sinaloa de apoyo para pedir la liberación del Chapo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia, siempre es un gusto poder coincidir contigo. Lo referente a la posibilidad de que este acuerdo contemple lo que el Congreso de la Unión en ambas de sus cámaras determinen en materia del régimen fiscal de las principales empresas públicas del sector energético, tiene que ver con la discusión que en el marco de las leyes secundarias se estarán instrumentando a propuesta del Gobierno de la República, pero evidentemente enriquecidas con la participación de los señores legisladores. Sabemos que uno de los temas puntuales y relevantes de toda la reforma energética tiene que ver en esta disminución de la gran dependencia que en materia fiscal se tiene de las aportaciones de estas paraestatales, y en este sentido el gran compromiso de hacerlas más eficientes y más competitivas, disminuyéndoles su carga fiscal. En términos generales, esto es lo que el séptimo punto, el acuerdo que presentaron en el Gabinete Especializado México Próspero, tendría que ver con lo relativo al régimen fiscal en el sector energético, tanto de Pemex como de CFE. Antes de pasar a la segunda pregunta que nos hizo favor de formular Claudia, le preguntaría a Armando si tiene algún comentario en este sentido. En apoyo a lo que dice el senador Yunes, yo nada más recalcaría, toda reforma que no tiene un beneficio, una traducción, ya sea en el mediano, en el corto, en el mediano plazo, en los bolsillos de la gente, siempre es una reforma que se va a complicar mucho explicarla. Nosotros estamos convencidos de que hacer la reestructura fiscal, hacer el ejercicio fiscal tanto en las finanzas de Pemex como en las finanzas de CFE es la parte fundamental para llevarle los beneficios al consumidor. Así que no estamos diciendo que es algo que se vaya a dar en el corto plazo, pero sin lugar a dudas ese es el gran objetivo. Cuando se habla de democratizar la productividad, de lo que se está hablando es de traducir los beneficios de las grandes reformas a los bolsillos del ciudadano. Con respecto a la segunda pregunta, Claudia, que evidentemente no tiene vinculación directa con el tema, pero que es un punto a reflexionar de la agenda diaria, pues me parece que la posición tendría que estar fincada en dos puntos. El primero, dos aristas. El primero, que tiene que ver con el compromiso que el Gobierno de la República tiene frente al combate a la delincuencia organizada. Un combate puntual que va acompañado de una estrategia con una visión integral y que por fortuna empieza a dar frutos en algunos temas que son de gran interés para la ciudadanía y para la sociedad, pero como lo ha explicado una y otra vez el propio presidente de la República, evidentemente no bastan y es solo el principio de un conjunto de acciones que tendrán que ir generando mayores respuestas. Y en este sentido, las expresiones que notamos en la ciudad de Culiacán seguramente son manifestaciones en este entorno inéditas que tendremos que ir puntualizando en su justa proporción en tanto origen, en cuanto alcance y en cuanto destino. Y en ese sentido, Claudia, pues para nosotros es fundamental, primero que nada, garantizar la libertad de expresión, las plenas libertades políticas y sociales en el país, pero al mismo tiempo acompañarlas con un análisis de sus motivaciones y de sus orígenes. La última pregunta es Juan Carlos Fonseca, del 1+1. Buenas tardes, senadores.
Yo le quiero preguntar al senador Yunes en particular, y desde luego al senador Melgar también, si, senador Yunes, ¿piensa usted que está reculando el gobierno federal la reforma hacendaria con este pacto fiscal? ¿Ha sido fallida la reforma hacendaria, en particular por la reacción de la clase empresarial ante los nuevos impuestos? Y finalmente, si deberíamos esperar nuevos pactos con otras reformas como la educativa o la de telecomunicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo lo primero que tendría que decir, además de agradecerle las preguntas de manera muy respetuosa, que la presentación de este acuerdo de certidumbre tributaria primero refleja una gran muestra de sensibilidad del gobierno de la República frente a la sociedad. En el esquema de procesamiento previo a el trámite y la dinámica legislativa, el tema de la reforma hacendaria estuvo siempre abierta a todos los sondeos, a todas las participaciones, abierta a todas las recomendaciones de todos los actores que serían involucrados, y en este sentido ha habido una gran muestra de sensibilidad. Y por otra parte, Juan Carlos, me parece que el acuerdo de certidumbre tributaria no es una manera de recular con respecto a la reforma hacendaria, como lo formula la pregunta, sino al contrario, de reafirmarla y de darle certeza. La reforma hacendaria, con las modificaciones propuesta por el presidente, pero con las modificaciones que se lograron en el Congreso, en este sentido y por disposición de este acuerdo, manda la señal de que no se van a modificar. No habrá modificaciones bajo ninguna circunstancia, ni con respecto a lo que ya se aprobó, ni tampoco habrá con respecto a tratar de agudizarlas en materia tributaria o de expansión de base. En este sentido, me parece que es una muestra de congruencia con respecto a lo que se decidió en esta participación de dos poderes, como lo es en materia fiscal, en el que participan la Presidencia de la República como titular del Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión del Legislativo. Solo ratificar las palabras de mi compañero Yunes, y es muy importante insistir en que este es un acuerdo sin precedente. Aquí, como se decía, no es una reculación, al contrario, es cerrar un ciclo, cerrar un círculo en términos de que hay una total y absoluta convicción del Gobierno de la República en términos de las acciones que ha emprendido y de la responsabilidad que esto significa en términos de mandarle un mensaje tanto a los inversionistas como a los consumidores, que el marco fiscal es un marco que, si bien se hace un esfuerzo de punto de partida, como lo hemos hecho en los primeros meses de la administración, esto se va a construir como una piedra de referencia y de certidumbre por lo que viene. Este acuerdo de certidumbre que hoy anuncia el secretario Videgaray a nombre de la República, del gobierno Peña Nieto, no hace otra cosa más que abonar en todo lo que el presidente ha insistido. Somos un gobierno que camina en una sola dirección, tratando de generar el mayor número de resultados en el menor tiempo posible. Así que esta es una prueba más, una muestra más de que se está actuando en total congruencia, y que bueno, si los esfuerzos son mayores, también hay una enorme responsabilidad para todo mundo, en el sentido de que por primera vez, de aquí a 30 de noviembre del 2018, no habrá ningún solo cambio que genere incertidumbre alguna. Ese sería mi punto de vista, y con eso terminaría mi participación. Muchas gracias, senador. Cerramos esta rueda de prensa con la intervención de Selene Ávila del Canal 40. Gracias. Nada más una pequeña duda. ¿Cómo podría garantizar el gobierno federal un blindaje para que este acuerdo pueda llegar a buen término al final del sexenio? Porque también no está exento de los vaivenes, del impacto de lo externo, de las economías mundiales, en fin. ¿Qué podría hacer el gobierno? ¿Qué medidas, qué políticas públicas, o en fin, para garantizar que efectivamente esto que anuncian el día de hoy pueda llegar al final del sexenio? Muchas gracias. Muchas gracias, Selena. Primero que nada, hay una total y completa confianza de que las condiciones macroeconómicas serán favorables para el buen desempeño económico del país. Sin embargo, si leemos el acuerdo, en su punto número 6, abre la posibilidad a que pudiese haber modificaciones
en tanto hubiese algún tipo de contingencia macroeconómica grave. Y en ese sentido estamos ciertos que al momento de presentar este compromiso existe la suficiente tranquilidad y la suficiente claridad de parte del Gobierno de la República de que las modificaciones fiscales van a permitir crecimiento y en este sentido generarán las bases tanto de redistribución como de captación que generarán las razones de prosperidad para el país. Muchas gracias. Gracias.